Bien, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Son las 9 y 7 de la mañana del día 6, viernes de marzo del 2026. Estoy grabando este vídeo un poco tarde de lo normal, debido a que en la mañana tenía que actividades que hacer y bueno, al final pues pensé que me iba a tomar menos tiempo, pero sí, se me fue un poco más del tiempo, ¿vale? Estamos todavía en preapertura. En el día de hoy teníamos datos macroeconómicos sumamente importantes, como era uno de esos de cambio de empleo no agrícola y ventas de minoristas y tasa de desempleo. Así que hay que tener muy en cuenta estos aspectos. Acaban de posicionarse, lo íbamos a proyectar en crónica de apertura de lo que pensaba grandes bancos, si esto saliese un poco peor de lo esperado o directamente en X cifras, cómo podía reaccionar el mercado, ¿no? No siendo así, inclusamente lo vamos a hablar de una vez, ya que es importante tener este aspecto muy claro y ya comenzamos a tocar cosas importantes en los mercados financieros de la sesión hoy viernes. Bien, de momento, como ustedes pueden ver, si van a mirar las bolsas, los índices están bajando. Y bueno, ¿y qué podemos ver en el dato de empleo? Pues según Goldman, ellos quieren que habrá una subida de 45.000 empleos frente a un consenso de 55, ¿no? Con un crecimiento salarial de 30 puntos básicos y una tasa de desempleo en su nivel al 4,4%. Luego dicen que es lo más importante, que la sensación general es que mientras el dato no sea negativo, pues el mercado no va a moverse demasiado, ¿no? Que el mercado de opciones están dando una posibilidad de movimiento de un 0,99% en cualquier dirección hasta el cierre de hoy, ¿vale? Yo voy a confirmar esa información con con lo del dato de empleo que hace muchito salió de esta sesión a esta sesión, casi un 0,77 de este pico a un casi un 1% ha llegado a bajar el S&P y el Nasdaq. El Nasdaq actualmente baja un 1,49 y el S&P 500 un 1,19. Bien, de momento seguimos de fondo en ese lateral, realmente seguimos atrapados ahí, ¿no? Y ojo lo que dice aquí en adelante porque es importante. También dice que el volumen total del negocio y la liquidez es muy bajo. En el libro de órdenes hay muy poca liquidez en cuanto a derivados, pues nada, dice que se fue otra jornada agitada dentro del rango interdiario más estrecho del S&P 500 desde hace muchos años. O sea, como lo he dicho por enésima vez y creo que lo decimos muchas veces en el análisis técnico, pero es importante recalcarlo, ya que esto nos muestra de esa lateralidad fuerte, ¿no? Que viene precedida al mercado. Y bueno, dice también que durante la jornada hubo una demanda de volatilidad muy fuerte cuando el mercado estaba a la baja y que la volatilidad de la volatilidad, es decir, el VBIS, para los que no saben qué es el VBIS, mide la parte interna del mercado, la parte del BIS, estuvo notablemente alto, aunque al final la volatilidad se comprimió de una forma bastante fuerte cuando el mercado rebotó cerca al cierre. O sea, ya hemos comentado los motivos y rumores, también de cosas importantes de lo que está actualmente aconteciendo. Bien, aquí vamos con el dato de empleo y una previsión. Justamente les voy a mostrar esta tablita para que tengan más o menos de por dónde pudiesen ir los tiros. Aunque ya salió, como te digo, se esperaba a las 8:30 hora de la mañana, hora colombiana. Y estas fueron las reacciones del mercado. Bien. Actualmente dice JP Morgan las previsiones que siempre son valiosas y la verdad es el único banco que se atreve a mojarse, por lo tanto hay que tenerlo mucho en cuenta. El escenario central, ya saben que lo he dicho, Goldman, que se espera unos 50.000 o más o menos, sería entre 45.000, 75.000 a 40% de posibilidad. Y dice que entonces habría un indefinido entre una pérdida del 0,5%, una ganancia del 0,5%. Luego, si sale entre 15.000 y 45.000, pues se movería prácticamente entre las pérdidas del 1% a ganancia del 0,5%. Bien, entonces esto lo vamos a confirmar de una vez. Aquí. Ok. Mira, aquí está, pero tengo que ver a una página que tengo por aquí para que podamos ver el consenso. Bien, a ver. Ahí está. Actual salió en 92.000, cuando se esperaba un pronóstico de 126.000, el consenso quedó en 59.000 y anteriormente salió en 70.000, ¿vale? O sea que dentro de estas previsiones de Goldman, dice que más o menos el SP podía estar plano, ¿no? O oscilar entre 75 puntos básicos, ¿no? Es lo que estábamos. Ya por encima de este valor podría subir entre 125.000, perdón, 101,25 y ya por inferiores, pues esto sería la reacción del mercado. De momento lo que vemos, pues ya saben cuál fue el dato.
Incluso les voy a mostrar un poco el mercado y su reacción, ¿no? Esto es lo que ha hecho durante ese dato de empleo. Incluso fue aquí, tocó zonas claves, mira lo bien que se comportó y esta estructura de giro, ya diré, algunos dicen que el análisis técnico no sirve de nada, lo diré nuevamente, pues vaya que no sirve de nada, ¿no? Mira lo bien que directamente el mercado reacciona, o sea, no hay nada más milítricamente, nada más bien organizado que los mercados financieros, ¿vale? Y al final el mercado te transmite, te habla, te dice. Es que eso es indescriptible. La gente a veces la incertidumbre de los mercados, que piensan que los mercados es un caos, claramente es un caos, pero los mercados financieros te anticipan, ellos descuentan, te avisan, ¿vale? Yo de la mañana he estado bajando, incluso ni siquiera llegó a tocar o a hacer un pullback a ciertos niveles importantes. Y me metieron de caña, solamente vieron, sacaron aquí los que estaban vendiendo, jodieron a los compradores y al final, pues mira, vaya. Y no se ha frenado en cualquier lugar, muchachos. O sea, yo estos niveles que marco manualmente, esa vista de experiencia, trabajo, dedicación, mira dónde exclusivamente el precio es racional. Si lo revienta, que pudiese ser, porque eso tenía que tener dos velas pin bar importantes aquí, podría llegar acá hasta los 24.486, siendo de rollo, ¿no? Así que muy, muy atento, ¿no? Pues como lo digo, esto es lo que esperaba JP Morgan y de momento pues parece que la reacción ha sido bastante negativa, ¿no? El oro sí ha explotado. Si ustedes miran, el oro sí llegó a explotar. Muy interesante. Lo voy a colocar. Hoy entraremos en un poco de materia más de en ver los gráficos más detenido, ¿no? Mira lo bien que ha reaccionado. Esto fue la reacción inicial. Lo vine haciendo desde, bueno, yo aquí no tengo niveles marcados, los tengo en otra PC porque yo distribuyo los PC ciertas asignaciones de tarea y quiero que me muestren eso. Entonces yo no puedo en un solo PC estar volteando todo, ¿no? Al final, como los digo, tengo muchas cuentas, mucha responsabilidad dentro de RG Fajar de los portafolios y carteras y proyectos que están junto conmigo y personas que están trabajando también conmigo. Realmente, pues, me toca estar a caña, ¿no? Entonces, míralo bien. Y también, nomás a simple vista, si ustedes detallan el precio, mira que no se ha frenado en cualquier lugar. Es que al final es de mirar, ¿no? Es como de escuchar o aprender a escuchar los mercados. Yo siempre lo he dicho y lo diré y lo mencionaré. Hay que entender con una metodología clara de trabajo en comprender, no solamente en ver, sino entender y la paciencia, porque yo le voy a decir y lo voy a subrayar. La paciencia dentro de los mercados es una virtud grandísima. Es una virtud grande. O sea, vas a ver tanto que no vas a hacer nada, sino más que mirar y detenidamente medir. Y al final, pues lógicamente, con tu riesgo óptimo profesional, pues vas a ganar dinero, ¿no? Esto es importante. Dentro de las píldoras lo hablaré este sábado, de experiencia de un poco de contexto de los mercados y asimetría de la bolsa. Bien, bueno, pues sigamos avanzando, no nos enrollemos, ya vamos a ver un poco más todo este aspecto. Y son las 9:15. Recordar que la apertura de Wall Street abre a las 9:30. Y bueno, al final pues es lo que comentaba, ¿no? Entonces les anticipo que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que quiere tomar medidas antes del jueves de la semana que viene para bajar los precios energéticos y intervenir en el mercado de futuros de petróleo. Ojito a lo que estoy diciendo, muchacho, y tomen notas. Esto quiere decir que el mercado, perdón, que Estados Unidos tiene como prioridad principal hacer bajar el precio de Estados Unidos. Si yo estuviera largo en el petróleo, yo andaría con mucho cuidado, porque esta gente quiere decir que va a meter posiciones en contra, en la posición contra el petróleo, con el objetivo de hacerlo bajar. Entonces, pues no hay tantos detalles de esto, podrían estar hablando de ponerse muy cortos en el futuro para forzar una bajada dentro del petróleo. Desde luego, eh, la potencia, ¿no? Tiene toda la que quieren, podrían ser que intervinieran de una manera regulatoria, es decir, por ejemplo, subiendo los márgenes de los largos y bajando X.
bajando igual los cortos, podría ser algo parecido a lo que hizo Biden a empezar a vender reservas estratégicas, además de intervenir en los mercados de futuros. Todo el mundo se ha quedado muy sorprendido por esto. Pero desde luego los largos en el petróleo acaban de tener un serio aviso, ¿no? Por si de una manera o de otra el gobierno de Estados Unidos se te pone contra ti, tú estás en largo, habría que andarse con mucho cuidado. Y esto no es una tontería. Y eso quiero que lo entiendan, no es que solamente, ojo, porque estamos hablando del mismo gobierno y estos pueden promover X acciones para que bajen ese precio, ¿no? La sorprendente medida que podría tomar el gobierno de Estados Unidos es así, puede ser favorable para los mercados. De momento el precio de petróleo, aunque esté muy alto, está en 80, ¿vale? Y lo voy a confirmar justamente ahorita. Está en 88,10. Hoy baja, o sube, perdón, un 6,90. Ojo si vuelve a repetir, eso sí le digo, por primera vez en la historia se le ve esta parte de forzar, ¿no? Un cierre de largo y de hacer mucho daño. Y ojo si cambiarían de márgenes y además ya veremos cómo reacciona esto. Por cierto, que donde han bajado los márgenes antes de que se me olvide es el mercado del oro y de plata y lo están celebrando con subidas, ¿ok? Por eso reacciones fuertes del mercado del oro y de la plata. Como la volatilidad ha bajado, pues están bajando márgenes porque hay más cosas que pueden ser consideradas positivas por el mercado dentro de este lío monumental que está con la guerra de Irán. ¿Vale? O sea, tomen nota que esto está pero jodido. O sea, jodido no, pero sí está muy interesante todo lo que estoy diciendo. Por un lado, el ejército de Estados Unidos y analistas independientes también están diciendo que Irán se está quedando sin misiles y los lanzamientos de misiles habrían bajado un 90% respecto al primer día de ataque que comenzó todo este problema de conflicto geopolítico. Lo que sí tiene son muchos drones, que son más que suficientes para mantener la atención atacando países contrarios y demás. Ayer hubo una noticia que también podría ser muy positiva y es que fue más que rumor que otra cosa. No está confirmada 100%, pero fue muy intenso el rumor de que China, principalmente el cliente potencial de Irak que pasa por el estrecho de Hormuz, estaría diciendo que Irak hay que dejarse de este lío y que tiene que abrir el estrecho porque ellos necesitan ese petróleo, ¿vale? En su principal cliente con mucha diferencia y esto podría calmar un poco las cosas. Esto también es importante. O sea, ¿por qué estoy comentando los aspectos macroeconómicos, geopolíticos al principio? Porque esto influye en los mercados, ¿vale? Ahorita vamos a ver bien todo el contexto. Yo siempre he dicho que es una medida de todo. Al final es como tú comprendas al mercado y asimismo tú vayas trabajando y teniendo claves en el día. Ayer hubo también una noticia importante que podría ser muy positiva y es que hubo más que rumor, ¿no? No otra cosa 100% caminado, pero también dice que tanto Irán, curiosamente, como Estados Unidos dicen que el estrecho está abierto, pero la realidad es que los barcos no pasan por ahí y esto es fundamental también. Otro factor también relativamente positivo, pues es que Trump no para de decir que Irán está negociando en secreto. Irán no niega, pero Trump no para de repetir que si se está negociando y podría haber un acuerdo, pero eso sí que quieren un cambio de régimen. O sea, Estados Unidos quiere radicar este régimen, no a los ayatolas como tal, pero sí un cambio de régimen muy, muy moderado. Algo así como que ellos quieren participar dentro de todas estas, digámoslo así, todo este cambio radical en idea. También, atención, porque inclusamente el frente de gobierno es exactamente igual como lo hicieron en Venezuela. Hay que recordar que en Venezuela se llevaron a IVA, o sea, llevaron a IVA, IVA, pues se quedaron a los 40, prácticamente es como se quedaron los 40 ladrones, pero en sí sería prácticamente igual, ¿no? Así que todo esto puede incrementar las posibilidades de que el conflicto tenga una duración corta y que las cosas no lleguen a mayores. Todos estos factores en conjunto que hemos comentado, además, se han intensificado los ataques en la frontera entre Irak y los analistas creen que esto es para favorecer una entrada de los crudos que se levanten contra Irán, o sea, los kurdos, ¿vale? Bien, de momento, realmente es un poco de lo que tenemos del flujo geopolítico. Y además, antes de empezar con el conflicto militar, ya se esperaba que este año hubiera una contracción del Producto Interior Bruto en Irán de un 2,3%, pues debido a la menor demanda de China de petróleo iraní y a las sanciones. Entonces, bueno, tampoco parece que Irán se pueda permitir que sobre demasiado. Además, antes de empezar con el conflicto militar, ya se esperaba que este año hubiera una contracción, ¿no? Entonces ya lo habían descontado, o sea, ellos ya sabían lo que iba. Hoy vamos a hablar un poco
La parte interna macroeconómica de Irán, ¿no? Porque muchos escuchan la guerra, pero realmente Irán puede permitir esto muy a largo plazo. Y vamos a hablar algo que son datos, ¿no? Algo que, como te digo, pues pudiese directamente verse muy influenciado. El 70%, bueno, voy a empezar algo más, mejor dicho, la economía de Irán es un país bastante pobre, con una economía muy débil. Incluso ayer Dusban daba unos datos para que nos hagamos una idea, no sé cuánto puede resistir Irán una situación así. Este totalmente vive del petróleo. Evidentemente un tercio de la población iraní vive de la pobreza también. La inflación está cerca del 40%. Tan solo este dato es demoledor, ¿vale? Imagínense, el 38% de la población trabaja y tan solo el 12% de las mujeres están empleadas. Hay una migración fortísima de gente con talento, gente valiosa que se va al occidente, tienen un sistema bancario súper frágil también. El 70% de los bancos iraníes, según BITS, no cumplen el requisito de capital. Casi la mitad tienen capital negativo. O sea, un desastre monumental todo esto. Y luego, claro, tienen una dependencia fortísima de China. Por eso es que le digo que China puede influir a que esto se frene un poco. ¿Ok? Entonces tengan todo eso en cuenta. Y el petróleo que importa China, o sea, que importan a China, y China es muy grande, viene de Irán, es decir, que no les extrañe que efectivamente China está intentando decir que se acaben las historias y que fuera el petróleo otra vez para allá. Así que esto es clave, ¿ok? Muy, muy clave lo que estoy mencionando. Vamos a hablar un poco con el paper de, en este caso, de Goldman. Ojo porque ayer hubo un comprador de desequilibrio, comprador muy importante de 5.000 millones, es una buena señal en cuanto al volumen fue alto con 22,2 millones de acciones negociadas frente a un promedio de 19.450 millones. Dice que la caída ayer fue bastante destacable por dentro del mercado con las estrategias de momentum. La cesta que tiene Goldman de estrategias de momentum pues está bajando entre un 3 y un 5%, lo que pasa muy mal, o sea, no muy mal. De todo, pues estuvo pendiente al flujo de noticias que venía en el conflicto de Oriente Medio, evidentemente, ¿no? Y luego, pues, que fue una sesión marcada por el desapalancamiento, eso ya lo sabíamos, eso lo habíamos comentado, donde volvieron a verse este tipo de rotaciones, pero al revés de lo que había sido más frecuente últimamente. Dice que los sectores defensivos que habían tenido rotación real bastante fuerte en las últimas semanas, pues fueron los más penalizados, sobre todo seguros, inmobiliario, consumo básico, sanidad, mientras que los sectores que estaban más bien en desgracia últimamente pues lo hicieron mejor con alternativos Vinta, Pago, software, etcétera, ¿vale? El software terminó ayer con una subida muy interesante, del 3%, y ojo porque según aquí llevan un rebote de casi del 15%. Estoy mirando estos datos y vaya que sí tiene muy... Entonces dice Goldman que todo esto se está produciendo porque hay condiciones de sobreventa extrema. Es verdad, eso es cierto, muchachos, porque los valores han bajado ya de hacer caso a las malas noticias. Dice que el tema de Anthropic es muy importante porque Anthropic está dejando claro que quiere colaborar con los creadores de software y no borrarlos del mapa, como se había temido, y que OpenAI pues ha recortado sus ambiciones de comercio electrónico directamente en el chat GPT. Un poco de flujo tecnológico, ¿no? También, dentro de todo este lío, pues es lo que hay. Al final, miramos que ha fallado justamente. Esto era clave, lo iba a comentar antes mirar, porque el precio estaba entre estas zonas rondando prácticamente. Los 24.917 era una estructura fuerte de giro que condicionaría rápidamente a tocar los mínimos de ayer en 24.738. De momento, ha llegado nuevamente a zona clave. Bien, esto no es un fuego, carnales. Esto no es un fuego. Hay que tener mucha prudencia en los mercados. Más en gráficos de 4 horas, para que lo veamos mejor, un poco mejor detallado y con más peso de hincapié, realmente reacciona aquí. Ok, 24.613. Hay que ver un poco este contexto, ver cómo se desarrolla durante falta mucha sesión de hoy. Incluso estamos a 4 minutos de apertura. Y no hemos extendido también un poco de lo normal en el vídeo, ¿vale? Vamos con 20 minutos con 30 segundos grabando. En gráficos de un minuto, perdón, de una hora, esto es clave, ¿vale? Esto que va a marcar es clave. Esta zona que ha dejado aquí, que donde no se ha frenado el precio por casualidad, los 24.602 es clave.
perderlo de momento daría inicio nuevamente que fuese bajar fuerte, pero de momento que no pierda, mira, yo he marcado, yo lo dije y lo dije, esta zona de soporte que está aquí no es una cualquier zona de soporte. Hay una zona fuerte de amortiguación de las caídas, de las coberturas, del que no se ven en el subyacente. Entonces toda cobertura directamente se monetiza y al final pues esto amortigua un poco los golpes. Esto es clave, ¿vale? Por arriba tiene mucha resistencia, y desde un punto de vista cuantitativo sigue siendo lo mismo de ayer. Está tan lateral que hay soporte y resistencia por todos los sitios. Absolutamente por todos. Por lo tanto es muy difícil, ¿vale? En todo caso les diría que la resistencia más fuerte donde se concentraría tanto en el SP como en el Nasdaq, bueno, hablar del SP es 6.900 y el soporte más fuerte es 6.800. En el Nasdaq es clave este soporte y este soporte. Y más arriba, pues ya lo hemos hablado, tenemos esto, tenemos esta zona. Al final, pues estamos plagados por soportes y resistencia, ¿vale? Y una semana continuamente en lateral. Nos vemos en la crónica de cierre de la sesión de hoy y miraremos cómo avanza este hermoso mercado, ¿no? No siendo más, que tengan un buen, feliz día.